Una vez más somos convocados por la palabra del Señor, la cual es fiel, la que convierte el alma la transforma, la que confronta el corazón, lo profundo de los pensamientos y cierne. Así que vamos a dar gracias al Señor para poder entrar en este tema tan precioso. Dios Padre del cielo, te alabamos, tú eres bueno en gran manera. En esta mañana te pido por cada uno de mis hermanos, aquellos que conocen de ti para que puedan crecer en la fe, madurar, Señor, y desarrollarse como obreros aprobados. Aquellas personas que por primera vez escuchan este video o ya han escuchado otros videos, pero ahora tienen las Biblias en sus manos, su palabra. Tu palabra, Señor, es verdad y puede realmente convencerlos del primer pecado tan importante como para saber que no creían en ti. Nosotros necesitamos saber que tú eres la fuente de agua de vida eterna, que en el lugar donde nosotros recorramos fuera jamás podrá ser nuestra sed saciada. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que habla en nuestros corazones hoy, asístenos con tu Espíritu Santo por amor de tu nombre. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento para poder reconocer esas verdades eternas que están plasmadas en tus palabras y las podamos vivir, practicar y enseñar para la gloria de tu nombre. Amén. Cuando nosotros vamos a uno de los temas más grandes que para mí sobresalen de las Escrituras, que es el principal, toda la Escritura, más allá que deviene en la salvación y su aspecto soteriológico, cuando hablamos de la salvación, es doxológico porque es la gloria de Dios. Dentro de lo que es la gloria de Dios hay un montón de aspectos de cómo la gloria se fue dando a través de las dispensaciones. Pero lo máximo, el ápice, el clímax más grande se encuentra en la cruz. Por eso siempre les hablo que el tema unificador, tanto del viejo pacto como del nuevo, está en la persona y la obra de Cristo Jesús. No solamente decir quién es Él, sino lo que Él hizo, lo que sigue haciendo a través de su Espíritu Santo en nosotros. Pero lo que nos toca hoy en la prédica es importante por el título que viene a colación. El triple juicio en la cruz. ¿Escuchaste? El triple juicio en la cruz. Tal vez nos sentimos identificados hace muy poco el saber el triple mensaje de la cruz, hablando del amor, hablando del pecado y hablando de la justicia. Y esto es verdad. Y sabemos los versículos de memoria, cantamos himnos y canciones con respecto al amor de Dios, el gran amor de Dios. Los versículos los tenemos todos acá. Cantamos y decimos, al contemplar la obra de la cruz, al contemplar todo en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Ya el hombre se pone ahí. Decimos, me hirió el pecado, fui a Jesús, el dolor que sentía porque el pecado, ¿sí? Y entendemos que fuimos a Jesús. En la cruz, do primero vi la luz. Y entendemos de vuelta la cruz. Siendo rey, te bajaste de tu trono y te hiciste esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. Ese final marca el amor en descenso. Siempre cuando hablamos de gracia, hablamos del amor en descenso, porque a través de su misericordia Dios ama permanentemente. Hoy vamos a hablar del triple juicio en la cruz. Y no digo de la cruz, porque la cruz no es tanto el madero, sino la persona que muere en esa cruz. Para muchos es símbolo solamente de amor, pero se olvidan del símbolo importante que es la otra parte, que es la justicia, rectitud y santidad de Dios. Allí en la cruz se juzgó el pecado. ¿Y por qué el tema tan importante que entendamos? ¿Qué pasa con la liberación del pecado en nosotros? ¿Qué pasa con la práctica del pecado? Las consecuencias del pecado, el poder o el dominio de Satanás y la vieja naturaleza. Si bien son tres cosas que se han juzgado en la cruz, hay varios aspectos que salen de ellas. Nosotros somos pecadores por naturaleza. ¿Y cómo viene esto a entenderse de lo que pasó en la cruz? Bueno, es bien simple, tenemos que ir al Génesis, sabiendo que de antes del Génesis pasó algo según lo que nos relata Isaías 14 y Ezequiel 28. El ángel caído, Lucifer, Satanás, vio que en la tierra
había un ser humano el cual tenía el dominio sobre todas las cosas, que es Adán. Eva transgredió lo que Dios había dicho al hombre también como cabeza federal y pecó. Dio de comer al hombre y el hombre, cuando pecó, cayó toda la raza humana, toda la postre, toda la descendencia en pecado. Ese pecado indudablemente trajo una separación a todas las personas. Por eso cualquier persona que nace por la generación natural nace en pecado. Cuando nace en pecado, cuando Adán, hoy decimos porque el hombre cayó, si bien nosotros no pecamos la transgresión como Adán, cuando Adán pecó, todos pecamos en él, porque era una cabeza federal, era cabeza federal representante o liderazgo representativo de la humanidad. En esa prueba de inocencia que tenía Adán, podría ser bendecida la postre, o si no, iba a entrar en hacerse esclavo de aquel que obedeció. Adán obedeció a Satanás, el príncipe de este mundo. Cuando encontramos en Lucas, en lo que es llamada la tentación, la palabra peirazo en su contexto puede ser prueba o tentación. Sabemos que Dios no tienta a nadie. Sabemos que Jesús no puede ser tentado por el mal porque Él no tenía pecado. No es que pudo pecar y no quiso pecar, sino que no podía pecar. Entonces, el gran ejemplo que muchos teólogos dan es como aquel que va a probar un puente una vez que lo diseñó un ingeniero civil y lleva un montón de personas y sus vehículos para ir arriba de ese puente y no demostrar que se puede caer, justamente probarlo de que lo que hicieron es demostrar que no se va a caer. Cuando Satanás viene a tentar con esas tres tentaciones, porque él es el tentador, mas Cristo fue probado para demostrar que él no podía pecar. Es interesante notar que él le dijo que todos estos reinos de la tierra te daré si postrado me adorares. Y lo interesante es que él le dice, porque esto me fue entregado. Claro, le fue entregado porque Dios, el que había dado todas las cosas, es Adán. Dios le dio a Adán multiplicar, sojuzgar, mayordomía, multiplicado, fructificar la tierra, todos, llenen todo esto, coman de todos los árboles, menos, como dice en Génesis 2:17, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente cuando comieres morirás. No murió físicamente enseguida, pero murió espiritualmente. Y siempre la palabra muerte, thanatos en griego, es separación. Esa separación en que a través de la caída del hombre nacemos todos nosotros. Ahora el hombre no solamente nace separado de Dios, sino bajo el príncipe de este mundo y esclavo en sus pecados. Entonces ningún hombre nace con una condición favorable delante de Dios, ni tampoco de salvación. Por más bueno que parezca, o moralista o religioso, sabemos que no puede llegar a Dios, porque está privado de su gloria. Para comenzar, el apóstol Pablo, cuando habla del tema de la cruz, lo pone en el centro. Le dice que por la sabiduría el mundo no conoció a Cristo Jesús y empieza a hablar de Cristo crucificado. Es interesante que el mensaje, la palabra, el querigma de la cruz tiene que ver con la persona y lo que hizo. Para algunos es locura. Esto la filosofía no lo podía comprender. Dios hecho carne, cuando Dios es intocable y nosotros ofrecemos cosas a Dios, pero que Dios hizo carne cuando el cuerpo es malo, la materia es mala. Estamos hablando de que negaban no solamente la deidad de Jesús, de que era Dios, sino su humanidad, su impecabilidad. Y este es el problema de que el apóstol Pablo va a ayudar a la carta a los colosenses en Hechos 28:30, en su anteúltima prisión, donde pasa 2 años en su propia casa alquilada, recibía gente, escribía cartas, exhortaba, animaba, evangelizaba. Él estaba privado en cuanto a libertad física, pero espiritualmente no tenía cadenas. Así que tenemos un ejemplo muy grande. El apóstol Pablo recibe el informe de Epafras, que era el pastor de la iglesia local de Colosenses. El apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, en la carta de Hechos, cuando van a Éfeso, que están 2 años, predicó en Asia Menor, donde queda Éfeso, y posiblemente Epafras y muchos más de Asia Menor conocían que eran gentiles y conocieron a Cristo a través de Pablo, por medio del Evangelio de la Gracia, obvio. Entonces, este pastor no se quedó con Pablo ahí, sino que fue a su lugar, Colosas, sí, quedaba muy cerca de Hierápolis, quedaba en la Odisea, ¿está bien? Y él ahí fundó una pequeña congregación. El apóstol Pablo es informado por Epafras
que los hermanos estaban creciendo en abundancia, de conocimiento pleno de Cristo Jesús, que estaban sirviendo de corazón desde el día que aprendieron el Evangelio de la gracia y cómo seguir hacia adelante. El apóstol Pablo en la prisión, dentro de sus epístolas carcelarias o de la cárcel, escribió a Colosas, a Filipos, escribió a Éfeso o a los gentiles. En primer tiempo no era Éfeso, sino hacia los gentiles. Era una carta circular que se leían por varias iglesias. Y escribió a Filemón. ¿Se acuerdan Filemón donde se encuentra Onésimo? Fugitivo, ¿no? Que después Pablo lo encomienda de vuelta a Filemón, que lo reciba ya no como un fugitivo, sino como un hermano en la fe. Todo esto es muy importante para entender el contexto. El autor es el apóstol Pablo, que escribe Colosenses. El pastor de la congregación local era Epafras. El mensajero, según Colosenses 4:7, es típico, el que lleva el mensaje. O sea que el apóstol Pablo no los conocía personalmente o físicamente a los de Colosas, pero sabía por el informe de Epafras que los hermanos se conducían en la verdad. ¿Qué más gozo que este? Epafras le dice: mira, Pablo, están sucediendo cosas. Los gnósticos vienen a decir que Jesús no es Dios, que Dios no se hizo carne, que no tiene un cuerpo impecable. Es imposible. Vos decís esto y esto, que están completos en Cristo Jesús, que eres el creador de todas las cosas, que eres la imagen visible del Dios invisible, que por Él y para Él fueron hechas las cosas. ¿Qué les parece? Entonces llegamos a fortalecer y advertir a los hermanos. Eso Pablo les escribe a los colosenses. Entonces es importante. Dentro del año 63, más o menos la fecha, vemos que estas cartas fueron dirigidas a los lugares y a su destinatario. Hay varios saludos al final que es interesante. Cuando nosotros vemos lo que el Señor hizo en la cruz de Calvario, nos rendimos en Él y delante de Él en adoración. Es muy fácil hablar del amor sin pensar el juicio sobre el pecado que se libró en ese momento. ¿Por qué el triple juicio en la cruz? La otra vez hemos mencionado, ya estamos estudiando, el triple mensaje de la cruz en cuanto al amor, en cuanto al pecado y la justicia. Pero hoy vamos a ver el triple juicio en la cruz. Es muy importante el contexto de por qué hay que mirar al crucificado y saber la posición que tenemos en él. Así que vamos a ver algunos slides importantes. Y vamos a leer el pasaje que nos toca. Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 15. Dice de esta manera: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El pasaje es muy importante. Cuando nosotros vemos el triple juicio en la cruz, podemos ver que la gente puede decir: pero yo no siento que Satanás sea el que esté dominando, no siento que no sea libre para vivir una vida feliz. No se dan cuenta que cuando el pecado entró la muerte y la separación del hombre con Dios, del hombre con el hombre, de Dios con el hombre, del hombre con la naturaleza, del hombre con todo lo que es los animales, del hombre con la tierra gime a causa del pecado. Ha traído muerte, ha traído separación, ruptura de comunión. Creas o no, el príncipe de este mundo
El Dios con minúscula es Satanás. Cuando nosotros entendemos que este tentador en el principio, en el Edén, tentó a Eva y en un diálogo lo hizo caer tanto a Eva como a su marido, a Adán, él se hizo dueño porque dijo, me fueron entregados. Todos los reinos naturales fueron entregados. Entonces, cuando vemos a través del tiempo todas las partes de lo que es la voluntad del hombre, el obedecer, el corazón para amar a Dios y el intelecto fueron afectados por el pecado, y en una esclavitud donde el hombre no puede hacer nada en cuanto 100% pueda producir la justicia o recibir la forma donde Dios se pueda complacer del hombre. Cuando Jesús vino, hermanos, es muy importante esto. Ustedes leen Juan capítulo 12, versículo ya del 24 en adelante, y van a ver que Jesús anuncia su muerte. Ya había anunciado Mateo 3 veces antes, es necesario que yo muera, que padezca mucho, que vaya a la cruz y después que resucite. ¿Por qué? Porque él tenía que juzgar y dar juicio al príncipe de este mundo. Es muy interesante. El versículo 24, si ustedes lo leen, de Juan 12 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, ¿cómo unimos esto con todo lo que leíamos en Colosenses? En Colosenses vemos tres aspectos importantísimos que salen del triple juicio en la cruz, que después lo vamos a detallar. Pero en la cruz fue Jesús el que estuvo ahí, soportando cada uno de esos juicios y haciéndolo contra, escuchen, Satanás, haciendo juicios. El juicio cayó sobre él porque el pecado fue sobre él y sobre la vieja naturaleza también fue juzgada en la cruz. Tres aspectos importantes: Satanás, el pecado y la vieja naturaleza. Y estos detalles son interesantes cuando vamos a Juan, capítulo 12, versículo 31 para el primero. Cuando hablamos del amor, es de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en realidad es para que todo aquel que en él cree, porque él cree, no necesita que crea otro día o el otro día que lo pierde crea de vuelta, no. El que cree una vez ha pasado de muerte a vida. Con respecto al pecado tenemos esto, de que Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. Cuando hablamos de la justicia tenemos Romanos 3, 25, 26, que tiene que ver con la propiciación de todos los pecados, pasando por mucho tiempo, por arriba, como es la Pascua, la palabra justamente, pasar por alto el tiempo de la ignorancia de los pecados pasados, ahora en Cristo Jesús es la propiciación por todos los pecados del mundo. Dios colocó a Cristo. Ese mensaje triple de la cruz ya lo sabemos. Amor, en cuanto al pecado, se hizo pecado, ¿sí? Fue hecho pecado por Dios. Lo expliqué otra vez, y justicia. Los textos fundamentales para poder comprender lo que estamos hablando del triple juicio en la cruz se refieren, el primer juicio fue sobre Satanás. Ustedes pueden decir, pero David, Satanás sigue activo. Más vale que sí, pero ella fue juzgado en la cruz y fue el juicio pospuesto. Cuando Jesús venga en su segunda venida, lo va a atar por 1000 años. Lo soltará por un breve tiempo y irá al lago de fuego y azufres. Pero fíjense qué interesante que en Juan 12:31, después de Jesús decir, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Fíjense en el 12:31 que dice de esta manera: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Nadie puede dudar que Satanás es el príncipe de este mundo. Según 2 Corintios 4:4, el apóstol Pablo dice que Dios y el príncipe de este mundo cegó el entendimiento para que no resplandezca en el Evangelio. Entonces tenemos un pasaje que afirma que el príncipe de este mundo es Satanás. El otro día hemos comprobado por la Escritura, hemos mostrado que 1 Juan capítulo 2, versículo 15, el mundo y las cosas del mundo
tienen que ver con el sistema diabólico y las cosas que Él tiene bajo su control, con las que nos ataca a nosotros, los que creemos en Cristo, no nos puede hacer perder el derecho de ser hijos de Dios, pero nos va todo el tiempo a, como podríamos decir, a atacar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, para que podamos hacer la voluntad de Él y no la de Dios. El sistema diabólico está en terrible oposición con nuestro Dios soberano. Entonces tenemos que tener cuidado a identificar y saber las artimañas del enemigo, de Satanás. Otro pasaje interesante que me viene a la memoria tiene que ver con Efesios 2:2. ¿Se acuerdan? Que opera la potestad del aire en los hijos de desobediencia. Antes operaba en nosotros cuando estábamos muertos en pecado, separados de Dios, en Adán, y esclavos del pecado. No lo sabíamos. Pero ese espíritu, sí, bajo el imperio de Satanás, sigue operando en los hijos de desobediencia, los que están en Adán y no en Cristo. Entonces el juicio es interesante que ha llegado en la cruz para Satanás. En Juan capítulo 16, versículo 11, Jesús va a hablar de lo que va a suceder, el fruto que va a tener. El fruto que va a tener eso de juzgar a Satanás en la cruz. Aunque Él está hablando de la venida del Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio, el juicio ya fue hecho y realizado en la cruz del Calvario. Cristo Jesús juzgó a Satanás en la cruz y le sacó el dominio que tenía sobre nosotros. Y puede ser posible y salvable a quien sea, porque Él juzgó a Satanás en la cruz. Él venía teniendo dominio sobre la muerte bajo su imperio y la potestad en cuanto a la esclavitud de las personas que estaban en Adán. El versículo 11, podemos leer del 8, cuando Jesús en Juan 16 dice, y cuando Él venga, habla del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos al tercer aspecto que vamos a tocar. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, escuchen el verbo, la forma, ya ha sido juzgado, pasado, ya ha sido juzgado. ¿Cuándo? En la cruz. Este es el fruto que sale y resulta de lo que sucedió en la cruz. Cristo Jesús juzgó a Satanás en la cruz. Le sacó el dominio. Prestemos atención al primer juicio. El segundo juicio es sobre el pecado. Muy conocido. Juan 1:29. Lo voy a leer. El pecado es porque Él cargó, vale la redundancia en Él, el pecado de todo el mundo. Juan 1:29. Juan el Bautizador ve a Jesús venir y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra airo, ¿sí? De aire, justamente es cargar sobre sí mismo, llevar lejos, ¿sí? Quitar o levantar. Cualquiera de esas acepciones son importantes por lo que el Cordero hace. Él lleva el pecado no solamente de David, sino del mundo entero. Y cuando habla de pecado singular, ahí están todos los pecados de la humanidad, porque Él es el sustituto de la humanidad. Él carga los pecados del mundo. Y tenemos otro versículo para poder afirmar esto, que Primera de Juan, cuando muestra que Jesús es el intercesor, porque ha hecho una obra gloriosa y está a la diestra de Dios Padre. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Se dan cuenta qué interesante? No solamente el pecado de nosotros, pasado, presente y futuro, sino por todos los pecados. O sea que Él es la propiciación por todos los pecados del mundo. Potencialmente por todos, pero virtualmente solamente es aplicado en aquellos que creen en Él. Eso se juzgó en la cruz. ¿Saben por qué se juzgó en la cruz? Para que seamos libres del pecado, para que no practiquemos el pecado. ¿Qué pasa? Que no entiendo que hay hermanos que todavía no han entendido que han sido liberados del poder del dominio de Satanás. Han tenido la liberación del pecado porque Cristo pagó por ellos.
Porque Cristo los perdonó, hermanos. Por eso tiene que ver con esto del pecado y de poder confesar. Y la vieja naturaleza, la que decimos, este me hizo pecar, el mundo me hizo pecar, el enemigo me hizo pecar. No, hemos identificado ya hace un tiempo que la vieja naturaleza sigue en nosotros. Ahora es importante y es interesante notar Romanos 8:3, cuando el apóstol Pablo habla de carne, habla de la vieja naturaleza. Romanos 8:3 dice de esta manera: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea que Jesucristo en su carne, en su cuerpo, condenó al pecado en la carne. Y cuando habla de que éramos débiles en cuanto no solamente a la ley, los que estaban bajo la ley de Moisés, sino la ley del pecado y de la muerte. Él, cuando hablamos de la vieja naturaleza, debemos comprender que la vieja naturaleza está en nosotros. Y es lo que nos lleva a pecar, ¿se acuerdan? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cuando hablamos de estos tres juicios que se han liberado en la cruz, Jesús no solamente juzgó a Satanás, sino que Jesús juzgó el pecado del mundo. Y Jesús juzgó la vieja naturaleza para que ahora vivamos en novedad de vida. Con esto no quiero decir que como Jesús juzgó a Satanás, Él está inactivo. No, porque sería una falacia, sería una mentira. Él está activo y tiene sus huestes, tiene su jerarquía, como dice Efesios 6, 11 y 12, sus potestades, sus ángeles caídos, los cuales Él lo mantiene como un monarca absoluto para hacer lo que Él quiere, le da órdenes para todos lados. Por eso tenemos tanta oposición y las personas no se dan cuenta que cuando se les predica la palabra, tienen también oposición, adversidad y circunstancias difíciles, porque el enemigo está trabajando de toda manera y de toda forma para que no le llegue el Evangelio. Pero más poderoso es Dios, porque dice que aún de las tinieblas puede con el Evangelio resplandecer la luz de Cristo. Y esto es un milagro que solamente puede hacer el Espíritu Santo a través de la palabra. Por eso es tan importante comprender lo que se ha librado en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario para mí, en lo personal, es algo tan glorioso y la parte más hermosa es cuando entiendo que la cruz, dice el apóstol Pablo, es mi gloria. Si alguien ha de gloriarse, no solamente en Gálatas, en Corinto también, es en la cruz de Cristo. Porque nos fue hecho sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Los tres aspectos de la salvación que cubren del pasado, presente y futuro están en Cristo Jesús. En la obra, en cuanto a su muerte, se juzgó a Satanás con un juicio que fue pospuesto, pero irá al lago de fuego. Se juzgó el pecado de una vez para siempre, pero eso no quiere decir que vos y yo no pequemos, que no podamos pecar. De hecho, pecamos, pero nos da poder para no practicar el pecado. Porque nos ha dado ahora, no solamente tenemos la vieja naturaleza, Él nos ha dado una nueva naturaleza. Y escuchen bien, que pueda amar a Dios con todo su corazón, pueda obedecer en cuanto a su voluntad y pueda saber y conocer de Él. Nosotros no crecemos solamente por conocer intelectualmente. Nosotros crecemos cuando entendemos o comprendemos en nuestra mente cuánto Él hizo y entendemos experimentalmente a través del amor hacia Él, que depositamos nuestra confianza, depositamos también en el andar, la dependencia. Cuando vemos su cuidado, el descanso, y ahí vamos practicando su palabra. Entendamos que Satanás no duerme. El enemigo busca las maneras más sencillas para hacernos caer. Siempre usa los tres engaños que ya hemos visto, pero Él fue juzgado en la cruz. El pecado no se enseñorea más de nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, 14. Entonces, nosotros no podemos decir que Dios nos hizo libre en Cristo para poder vivir la vida loca o la vida que querramos. No, salí de todo lo que es promiscuo. Huí de la fornicación, huí del pecado. Resistir al diablo. Está diciendo que solamente con la palabra resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero tenés que estar firme en la palabra.
Pero en cuanto a la tentación, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, huye. Así como el ejemplo de José, la mujer de Potifar lo quiso dejar manchado a José, que él había tomado de ella, y José nunca la tocó, sino que se marchó desnudo. Para muchos dice, ¿qué tipo o qué persona tan loca? ¿Por qué no aprovechó la situación? No, porque él quiso agradar a su Dios. Él quiso agradar a Dios. Cuando vos y yo queremos agradar a Dios y contemplamos la obra de la cruz y lo que el Señor Jesucristo hizo cuando juzgó a Satanás en cuanto al dominio, cuando juzgó al pecado para que ya no vivamos una vida en contra del Señor y diciendo no puedo hacer otra cosa que pecar y nos justificamos en esto, no, sino que Él ahora no solamente cargó el pecado de todo el mundo, sino que también nos perdona cuando tenemos caídas literales. ¿A vos te parece, hermano? Cuando yo comparto esto con mi familia, también podemos entender por qué ahora vamos y confesamos nuestros pecados. Porque hay alguien que es fiel y justo para perdonarnos. ¿Quién es el que cargó todos nuestros pecados? Nadie, ninguna persona, por más bueno que sea, puede morir por el otro. Pero el justo murió por los injustos. El que murió en la cruz, es interesante en Romanos, así como leímos 8.3, de la vieja naturaleza que también fue juzgada en la cruz. Romanos 6.6, cuando habla de la carne, también habla de la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa que tenemos. Romanos 6.6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, igual que viejo hombre, es un sinónimo, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No se enseñorea más el pecado, no se malentienda. Ahora Jesús juzgó a la vieja naturaleza en la cruz y fue destruida. La gente agarra y dice, ¿viste que fue eliminada la vieja naturaleza? No. ¿Y por qué pecamos? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Dónde están los hábitos pecaminosos? ¿Dónde están los deseos, la concupiscencia? Está en la vieja naturaleza. Esa palabra destruido no quiere decir eliminado, inexistente, sino tratar de hacerlo inoperante, porque ahora Él nos da el poder de Dios para reducir hasta la impotencia la vieja naturaleza. El hecho es ser controlados por el Espíritu de Dios, disfrutar de los beneficios que Jesús nos ha dado a través del triple juicio en la cruz. Ya no somos más esclavos del pecado, porque ya nuestro amo no es más Satanás. Por eso el apóstol Pablo les recuerda en Colosenses, miren que los rescató de las tinieblas y los trasladó a la luz. Pero no es que los libertó nomás, no, los preserva en el amado Hijo. Están en el reino del Hijo de su amor. Han sido aceptados en Cristo Jesús. Han sido aceptados en el amado. Entonces, como hijos adultos tenemos responsabilidades. Como hijos adultos tenemos que crecer en el conocimiento del Señor. ¿Y cómo vamos a crecer sin su palabra? ¿Cómo el joven puede guardarse no solamente en el viejo pacto, sino ahora también? Y después de Cristo, y más con lo que hizo, si no es por su palabra. Vamos a ver los siguientes slides. Entonces, los textos fundamentales son Juan 12:31, ahí pueden colocar Juan 16:11, Juan 1:29, pueden colocar primera de Juan 2:1 y 2, Romanos 8:3 en carne y vieja naturaleza, que es lo mismo, o viejo hombre, pueden colocar Romanos 6:6. Ya no tiene más dominio sobre nosotros Satanás. Fue juzgado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1. El pecado fue juzgado en la cruz. Todos los pecados. Por eso hemos sido perdonados. Porque Él los cargó. No somos más esclavos. Carne o vieja naturaleza, lo mismo. O viejo hombre. O cuando el cuerpo de muerte sea destruido o eliminado su forma total, será cuando nuestro cuerpo vuelva al polvo. Pero la vieja naturaleza sigue hasta el final. No te enredes en las cosas del mundo. Ninguno que realmente milita en la orden de la ciudadanía celestial quiere enredarse en las cosas del mundo. Como un atleta lucha legítimamente, como el agricultor espera el tiempo y siembra y hace lo debido. Así, hermano, de esa manera nosotros tenemos que guardar en ese sentido y tratar de cuidar, de mancharnos con el pecado. No jueguen con el pecado, no juguemos con el pecado, porque las consecuencias, aunque seguimos siendo hijos del Señor, hace que no podamos permanecer en Él con seguridad.
sale un poco lo que es la incertidumbre, la insatisfacción, la frustración, la tristeza, porque todo el pecado que viene de cualquiera un hijo de Dios trae su consecuencia. Salimos manchados y después nos alejamos de los hermanos, la comunión de los demás. Ya hemos dejado la oración, esa comunión que teníamos con el Señor. No queremos leer su palabra por la cual crecemos y nos nutrimos en el pleno conocimiento de Cristo. Entonces apagamos el espíritu por no rendirnos a Él. Hemos entristecido el espíritu por no confesar los pecados, y al no andar en Él, no permanecer en Él, ¿cómo vamos a resistir en el tiempo malo? Él ha juzgado estos tres puntos que hemos mencionado: Satanás, el pecado y la vieja naturaleza, para que disfrutemos, y la vieja naturaleza la juzgó para que podamos comprender, que podamos andar en novedad de vida. Son tres juicios que se efectuaron en la cruz. El Hijo de Dios, a través de una sola ofrenda y sacrificio, logró lo más grande visto: sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la carne. ¿Cómo hacemos esto? El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, lo quiero leer. Es interesante cómo del versículo 4 al 7 habla de justamente del caminar del cristiano, de vivir una vida plena en Él, de comprobar lo bueno, ¿no? De confirmarse en Él. Cuando dice la palabra en el versículo 4 del capítulo 2, dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hemos hablado de Satanás, hemos hablado del dominio que él tiene sobre el mundo, hemos hablado que él es el príncipe del mundo, pero ha sido juzgado. Pero no nos olvidemos que él sigue engañando. Él viene a engañar con hueca filosofía, con religiones, y viene también con lo que es secular. Las tres cosas importantes que venían a atacar a los hermanos en Colosa, donde el apóstol Pablo le dice: muchachos, hermanos, sigan adelante, sirvan al Señor, progresen en la vida espiritual. Y después le habla de la naturaleza del progreso, que estaba justamente no solamente de avanzar, sino de desarrollarse, y le da las ilustraciones tan importantes que vamos a ver. Dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esta palabra en el griego es muy parecida a las palabras en cuanto al uso del abogado, sus palabras persuasivas que te hacen dudar. Así sucedió en el Edén. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Habla de unas palabras, unos términos castrenses, que son términos militares: orden y firmeza. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él. Habla de ser peregrinos en el mundo. Andad en Él. Caminad en Él. Arraigaos. Palabra y término de agricultor, como el árbol. Afincados, raíces pivotantes, que estén bien agarradas. Y sobreedificados en Él. ¿Por qué sobreedificados en Él? Habla como la casa o como el edificio. Porque el fundamento, según 1 Corintios 3:11, es Cristo. Entonces, sobreedificados en Él. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles y profetas. Todo el Nuevo Pacto y las cartas paulinas. La carta de Pedro, la carta de Judas, la carta de Jacobo, las cartas de Juan. Tenemos que masticar, tenemos que rumiar, tenemos que fortalecernos en su palabra. Y ahora, el aspecto final que menciona en Colosenses, dice que: y confirmados en la fe, comprueben su firmeza en la fe. Avancen, sigan, prosigan en la naturaleza de lo que es, podríamos decir, el desarrollo, el crecimiento del cristiano. Así como habéis sido enseñados. Ellos habían aprendido bien de Epafras. ¿Qué estaba pasando? Las herejías, todo lo que tiene que ver y lo que atenta a la persona y la obra de Cristo tiene que ver con la salvación. Siempre, siempre, de una u otra manera. Las personas que no entienden la justificación por medio de la fe, siempre de una u otra manera van a poner algún tipo de obra, algún tipo de filosofía, algún tipo de religión, algún tipo de secularismo. Siempre. El apóstol Pablo le había dicho: vosotros estáis completos en Cristo. Y anteriormente le había dicho que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Él están completos. Ahora vivan en aquel, en quien saben que están completos, en Cristo. Por eso habla de la plenitud de la vida en Cristo. Se desarrollan tres aspectos importantes en el juicio triple en la cruz. Ya el dominio de Satanás no está sobre nosotros. Ya cargó todos los pecados
nos ha perdonado pasado, presente y futuro. El pecado nos enseñorea de vos y de mí. Si has creído en Cristo, has pasado de muerte a vida. Y la naturaleza vieja, aunque siga y sabemos y somos conscientes, Él nos ha dado una nueva naturaleza que desee las cosas de Dios, que ama a Dios con todo su corazón y pueda obedecer su palabra. En eso queremos agradarle. Así como habéis sido enseñados, habla de una escuela, abundando en acciones de gracia. Abundando es un término interesante en cuanto al río, la abundancia, cuando hay abundancia. Estas ilustraciones que el apóstol Pablo da a los colosenses es para que puedan comprender en quién está su posición. Están en Cristo, vivan conforme a Él. Conozcan la doctrina de lo que es Cristo, ahora vivan su parte práctica, puedan conducirse y andar en lo que ya tienen en Él. Por eso es importante la riqueza de la gracia de Cristo. Cuando habla del versículo, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado, potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, no es la circuncisión física, sino la circuncisión espiritual, de que el cuerpo del pecado, la vieja naturaleza fue juzgada en la cruz, hermano. La vieja naturaleza tuya y mía ha sido juzgada en la cruz para que ahora podamos vivir novedad de vida, una nueva vida, aunque ella está bien dentro de nosotros y muchas veces como agonizando y otras veces bien viva, es porque nosotros hemos dado lugar al enemigo. Hemos dado lugar a la vieja naturaleza y no ser controlados por el Espíritu Santo. Pero Él ha juzgado en la cruz. Estamos crucificados juntamente con Cristo. Entonces nos da la nueva naturaleza, no para vivir como nosotros queremos, sino para vivir conforme a como Él quiere. Una nueva vida en Cristo. Y es el poder de la resurrección. Esa circuncisión con manos se hacía en el viejo pacto. Esa circuncisión que se hizo con Abraham en Génesis 17, versículo 5 en adelante, que llevó a Ismael, la circuncisión justamente era una evidencia, no era el pacto, era una señal que demostraba que Abraham era apartado para Dios, pero apartado del mundo para Dios. Entonces esto es lo que hace en nuestra vida. Cuando el Señor circuncida nuestros corazones por la obra de Cristo Jesús en la cruz, el mundo para nosotros no existe. Y nosotros no existimos para el mundo porque tenemos a Cristo. No necesitamos hacer café cristiano, pub cristiano, escuela cristiana, gobierno cristiano para salirnos del mundo, no es la idea. El Señor Jesús en Juan 17 dice, no lo quites del mundo, sino guárdalos del mal. Hemos entendido que el mundo entonces no son ni las personas, ni la naturaleza, sino que el mundo es el sistema diabólico en el cual opera Satanás como príncipe y Dios con minúscula a este mundo, pero tiene poder, tiene jerarquía. Y las cosas del mundo son las que Él controla, porque con esos engaños, si bien no nos hace salir jamás de que somos hijos de Dios, va a tratar por todos los medios de que vos y yo experimentemos la abundancia de la vida eterna, que vos y yo cortemos esa comunión que tenemos con Cristo. Hermanos, ¿qué te hace pensar si el pecado del mundo lo cargó Cristo y fue separado en 3 horas de densas tinieblas? ¿Qué te hace pensar que cuando vos y yo pecamos, siempre lo repito, no tenga su consecuencia? Siempre el pecado trae muerte, trae separación. Ya no somos más separados de Dios porque estamos en Cristo. Pero el pecado igual sigue trayendo consecuencias en nuestras vidas, porque no estamos agradando a aquel que nos amó. Aquel que nos ama y aquel que nos amará hasta el final. Entonces, cuando decimos que somos libres, no somos libres para vivir como nosotros queremos, sino conforme a la libertad con la que Dios nos llamó en Cristo Jesús. Está pues firme la libertad con la que nos llamó. Y nada, ni nadie nos puede imponer ningún tipo de yugo de esclavitud que nos haga ir en contra de Cristo. El primero lo vemos en el versículo 11 de Gálatas, de Colosenses 2, cuando dice el cuerpo pecaminoso carnal. Esa sería la vieja naturaleza. En el versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo, está hablando de la muerte, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, ahí hablan los gentiles, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, porque los gentiles eran incircuncisos, de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué les parece? Ahí se está hablando. En el 11 habla de la naturaleza pecaminosa. ¿Se acuerdan del tercer juicio? El primero era Satanás, el segundo era el pecado, y el tercero era la vieja naturaleza, carne o viejo hombre. Acá, en el versículo 13, va a mencionar y circuncisión de vuestra carne
o dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Cuando habla de todos los pecados, tiene que ver justamente con lo que Él hace, nos perdonó todos los pecados. Ya habla del juicio sobre el pecado en el versículo 13, porque habla a través de la muerte lo que hizo. Cuando cargó todos los pecados, murió. La vieja naturaleza tiene que ver con echarla del cuerpo de carne. O sea, quiere decir que cuando fuimos circuncidados, así como en Cristo, nuestra vieja naturaleza ha sido en la cruz juzgada. Y debemos despojarnos todo el tiempo de esa vieja naturaleza, porque sigue hasta el final. Por eso nos dio una nueva vida, para que podamos vivir según Dios. No es que la vieja naturaleza no sigue activa en nosotros. No es que el dominio de Satanás sigue sin actividad en el mundo. No es que cuando se juzgó el pecado nosotros dejamos de pecar. Al contrario, nosotros podemos ver que esas cosas suceden. Pero el Señor lo ha juzgado en la cruz y somos libres. El 14 es interesante porque sigue hablando del pecado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No solamente la ley en cuanto a lo que tenían la ley de Moisés, sino la ley del pecado, lo que separaba al hombre de Dios, tiene que ver con Efesios 2, 15, 16. Entonces, desactivando de los dos hizo un solo cuerpo, anuló el acta de los decretos que era contrario entre nosotros y está hablando del juicio sobre el pecado. Esto es muy importante. Cuando una persona en ese tiempo, en el primer siglo, un reo a muerte tenía una inscripción en su celda fuera por el crimen que se lo acusaba y la sentencia que tenía que cumplirla. Una vez que terminaba su sentencia, una vez que la pagaba, el carcelero agarraba y firmaba que había sido pagada la deuda, que saldó su pena. Entonces él volvía a su casa y ponía fuera de su letrero donde estaba su familia, y las personas podían incriminar y decir, ¿qué hace esta persona que es un cruel asesino o lo que sea? O tendría que estar en la cárcel. Entonces él los podía dirigir hacia el cartel que había sido saldada, había sido pagada, había sido cancelada su deuda. Lo mismo que vimos otra vez, tetelestai. Entonces cuando habla del anulado el acta de los decretos que era contra nosotros, ahora nosotros podemos saber que han sido pagados todos nuestros pecados y nada ni nadie. No solamente nos puede separar el amor de Dios, nadie tiene nada para decir contra nosotros, ni el acusador, el gran enemigo de Dios, porque Cristo nos justificó. Y esto es interesante porque habla de la forma triunfal en la que cuando va el juicio Satanás despoja las potestades, ¿sí? Las huéspedes, y los exhibe como a ellos los vencidos fueron vencidos, los pone delante y él marcha atrás como poderoso triunfante. El infierno y la muerte, con todas sus huéspedes, potestad y Satanás, pensaron que en la cruz habían hallado su victoria. Sin embargo, para Cristo, realmente, eso fue triunfo y gloria. Si el grano del trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Después, mucho fruto. Vos y yo somos fruto de que Jesús pagó como siendo justo y es justo por los injustos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Es interesante. Cuando miro los pecados que fueron cargados, miro 1 Corintios 15:3. Miro también 1 Pedro 2:24, que él cargó los pecados. Cuando miro el tema de despojando a los principados, me viene a la cabeza Efesios, que lo hizo marchar, Colosenses, delante de él victorioso y los vencidos delante, como hacían los romanos. Entonces, no podemos ignorar los tres aspectos importantes, los tres juicios que están en la cruz. Y para terminar, alguno podría preguntar, ¿cómo hacemos esto? Bueno, el apóstol Pablo a los Colosenses, como conclusión, les digo, hermanos, tengamos siempre presente la gran victoria, conquista, triunfo y liberación. Pablo le dice a los apóstoles, sigan, avancen. Espiritualmente le dice a los Colosenses, que como habéis aprendido, sigan hacia adelante. Cristo en la cruz
No solamente decimos que nos liberó y nos rescató y nos puso en Él posicionalmente, sino que miren que juzgó a Satanás, desbarató las potestades, cargó el pecado del mundo, anulando el acta de los decretos que era contraria contra nosotros y juzgó la vieja naturaleza para que vivamos en novedad de vida. Hermano, ¿te parece poco? Si Cristo está a nuestro favor, si Cristo es el que justifica, ¿quién te condenará? Cristo es el que murió. Ya Satanás no tiene más dominio sobre nosotros. ¿Estamos avanzando o gradualmente vamos deslizándonos hacia atrás? 1 o 2, el cristiano no queda estático, o avanza o retrocede. La necesidad de progreso es imperiosa, hermanos. Satanás sigue engañando. Tengan cuidado, con palabras persuasivas viene. Él utiliza las artimañas siempre del engaño. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, de una a esas tres, te va a atrapar si vos no estás controlado por el Espíritu Santo, si no estás lleno de su palabra, si no estás en comunión con el Padre, si no te juntas a los hermanos en comunión para participar en cuanto a la oración, en cuanto a la ayuda, en cuanto a la estimulación de unos a los otros. No te alejes del Señor sobre todas las cosas. La naturaleza del progreso espiritual es importante. Por eso el apóstol Pablo da mucha fuerza en esta palabra cuando le va a demostrar todo lo que Jesucristo hizo, con varias ilustraciones, y enfatiza la importancia del progreso espiritual. Habla del ejército, orden y firmeza, habla del peregrino, andar en él, habla del árbol arraigado, habla del edificio, sobreedificados en él, habla de la escuela justamente, confirmados, ¿sí? Y habla del río, la abundancia. ¿Qué otra cosa podemos hacer si ya el Señor Jesucristo lo hizo todo en la cruz? Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Sí, todo por mí. Mirá, fíjate qué interesante. El dominio de Satanás ya no está más sobre mí, no es más mi amo. Mi amo es Cristo Jesús, es mi Señor y Salvador. El pecado nos enseñaría más sobre mí para poder decir, no tengo otra alternativa, sino que ahora no solamente cargó los pecados, sino que me perdonó todos mis pecados. Y Dios me ve a través del juicio que vino sobre Cristo Jesús en la cruz, porque ahí jugó el pecado y ahora me ve como si nunca pequé. Y tercer punto importante, yo reconozco que la vieja naturaleza sigue conmigo hasta el final, hasta que este hombre nuevo sea liberado de la vieja naturaleza cuando este cuerpo vuelva al polvo y ahí opere la resurrección que operó en Cristo Jesús. El poder del Señor mora en nosotros. En aquel que ha creído en Cristo Jesús tiene la fortaleza y el poder, y la abundancia espiritual para poder resultar de una vida abundante, de una conducta, de un permanecer, de un caminar con Él, de una comunión. Cada uno mire cómo está en el andar. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué voy a hacer yo con el crucificado? ¿Lo viste a Jesús en la cruz? No fijes tus ojos en el mundo porque vas a retroceder. El mundo está bajo el maligno. Cristo Jesús te dio victoria para ya no vivir más para vos mismo, ni yo tampoco, sino para vivir solo para Él y para su gloria. Que nuestras vidas puedan ser realmente y demostrar y mostrar a los demás la fragancia de Cristo. Que nuestras vidas puedan ser luminares en este mundo en oscuridad. Que nuestras vidas puedan ser llenas del amor de Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, sobrepuja, es la que guarda nuestros corazones. Y pensando en esto, que si Cristo no hubiese muerto por alguno de esos pecados que hubiesen quedado sueltos, yo todavía seguía condenado. Pero sin embargo me dice que cuando murió, murió por todos mis pecados y en su muerte tengo el perdón de todos mis pecados. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y cuando hablo de la carne, hablo de someter la carne, reducirla hasta la impotencia, hacer morir lo terrenal, viviendo a Cristo cada día. Por amor a su nombre, solamente por Él. Porque si uno murió por nosotros, todos Él viven.